Las apresuradas sanciones en contra de la exportación del petróleo y gas ruso, inculcadas al mandatario estadounidense Biden, han dejado a Europa y varios países de sus continentes vecinos sin acceso a estos recursos tan fundamentales. Ahora, con la presión de todos estos países, Washington busca desesperadamente un sustituto de los preciados recursos que posee Rusia, motivo por el cual ha elegido a los líderes de Medio Oriente como nuevos suministradores. El error de Biden fue confiarse en que encontrar un nuevo exportador iba a ser una tarea sencilla. Sin embargo, no contó con que dichos exportadores pudieran no estar de acuerdo con iniciar una relación de comercio. Se dio una situación similar cuando Washington quiso comunicarse con el jeque de Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, y el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, cuando ni siquiera quisieron atender las llamadas telefónicas del líder demócrata. Sabiendo los intereses de Occidente por encontrar nuevos suministros de petróleo para abastecerse de las importaciones rusas como respuesta a la crisis en Europa del Este, los jeques se habrían negado a recibir llamadas telefónicas del presidente estadounidense. De acuerdo con medios de la potencia del norte, el vergonzoso rechazo por parte de ambos líderes de Medio Oriente, quienes no mostraron su disponibilidad para entablar un diálogo con Biden, después de su solicitud ocurrida el martes 8 de marzo. Aún sin ninguna clase de proveedor, Biden anunció el mismo día la prohibición de importaciones de petróleo y gas proveniente del gigante euroasiático, mientras se jactaba afirmando que el petróleo ruso ya no será aceptado en puertos estadounidenses. De manera desvergonzada, el mandatario estadounidense admitió que el precio del petróleo se dispararía luego de la prohibición impuesta, mientras que en el gigante del norte, el precio de la gasolina ha alcanzado su récord histórico. El mandatario Biden había declarado que por medio de sus acciones estaba apuntando a la principal de la economía rusa. Sin embargo, dadas las consecuencias de sus actos, la arteria a la que apuntaba era a la de Europa y a la de su propio país. Desde el principio, los jeques de Medio Oriente ya habían expresado su inconformidad frente a las decisiones de la potencia del norte, pues el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, había criticado la interferencia de Biden en las inversiones saudíes, reduciéndose en Washington. El príncipe heredero también manifestó su incomodidad respecto a que, incluso llevando un año en la Casa Blanca, Biden jamás había tenido la intención de contactar con él, hasta ahora que necesitaba algo de él y de su nación. Salman también señaló que el presidente estadounidense no tenía ninguna autoridad ni derecho a influir en la política saudí o a definir con quién debía hacer tratos, expresando estas palabras: ejercer presión no ha funcionado a lo largo de la historia y no lo hará. Lo expresado por el príncipe saudí hace alusión a las presiones o condiciones sobre la política exterior saudí, por lo que el embajador de Emiratos Árabes Unidos en Washington, Youssef Al-Otaiba, había expresado la tensión con la potencia del norte. El embajador de Emiratos Árabes Unidos en Washington mencionó el distanciamiento entre Abu Dhabi y Washington, motivado por la votación del proyecto promovido por ellos en Naciones Unidas, el cual condenaba el accionar de Moscú en el este de Europa. En este sentido, los medios estadounidenses y el propio gobierno de Biden habrían criticado a Emiratos Árabes desde no manifestarse a favor de las resoluciones estadounidenses en contra del gigante euroasiático. Washington ha reducido sus intereses en Medio Oriente para pasar a tener más presencia en Asia, motivada por los intereses de Biden por detener la expansión china, su principal competidor internacional, al punto que retiraron sus tropas de Afganistán, acción que probablemente no fue del agrado de países de la zona como Emiratos o Arabia Saudí.
Arabia Saudí y Emiratos tienen dudas respecto al compromiso estratégico de Washington, pues su respuesta frente a los ataques hutíes contra los intereses de los mencionados países de Medio Oriente mediante drones y misiles habían dejado 3 operarios petroleros muertos. La despreocupada posición de la potencia del norte respecto a la seguridad de esta zona puso en alerta a varios países del Golfo, lo cual ya ha llevado a una postura negativa a los estados del Golfo frente al gobierno de Biden. De acuerdo con la manera en la que la Casa Blanca ha hecho a un lado a sus aliados en Medio Oriente, es comprensible la posición de Emiratos en el Consejo de Seguridad, cuando se abstuvo de votar a favor del proyecto de resolución propuesto por Washington condenando a Moscú. De esta manera, se envió un mensaje claro, respondiendo a la falta de compromiso del gigante del norte para apoyar la posición del Golfo, y en relación también con la amenaza que representa Irán para la región. Por su parte, el Kremlin se comunicó con el líder de Emiratos respecto a la delicada situación y la necesidad de una coordinación continua con la OPEP a medida que se incrementa el precio de petróleo. Ambas naciones discutieron la posibilidad de apoyar la estabilidad en el mercado energético mundial. Los Emiratos Árabes Unidos se encuentran en una posición delicada con respecto a esta situación, pero han optado por priorizar los intereses económicos mundiales. Mientras Emiratos Árabes Unidos se ha alejado de Washington, ha forjado lazos más estrechos con Moscú en los últimos años e invirtió miles de millones de dólares en el gigante euroasiático a través de uno de sus fondos de riqueza. Nuevamente, Biden cosecha lo que sembró y ahora está pagando el precio por abandonar a sus aliados en Medio Oriente, y ahora que los necesita, tienen